Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas tardes maestros y queridos aprendices. ¿Qué tal estáis? Estupendamente, estamos estupendamente y espero que estéis igual. Empezamos programa 15 y vamos a tocar la sección 8, el significado del juicio final. Bueno, saludos a nuestros hermanos ecuatoguineanos o guineanos. Les mandamos un abrazo muy fuerte y también a nuestros hermanitos panameños, pura vida. Bueno, pasamos al párrafo 1. Párrafo 1. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Tu voluntad, ¿cuál es? Porque de ahí depende todo. Si tenemos problemas, lo único que importa es si tenemos voluntad de que se resuelvan. La diferencia entre la magia y los milagros, como dice el 1, es recordar que tú no te creaste a ti mismo. Claro, y cuando estamos dentro de la confusión, se nos olvida que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que fue Dios el que nos creó, porque esa era su voluntad, ¿no? Como hemos leído.
Y al ser esa su voluntad, eso es lo que ocurrió y nosotros somos sus efectos y disfrutamos de la maravilla y de compartir y de co-crear. Eso es cuando estamos totalmente despiertos o estamos totalmente en casa. Podemos estar en casa y estar confundidos, como estamos ahora mismo, ¿no? Tenemos que recordar que nuestra voluntad, por muy confundidos que estamos, es ser feliz. De hecho, todo el mundo quiere ser feliz y cada uno entiende esto de una manera. La mayoría de veces no es verdad que uno quiera ser feliz, pero es porque está confundido con respecto a cómo se logra. Pero sí que su intención es ser feliz, aunque se equivoque en el modo. Su intención es ser feliz y cada uno le da la forma que estima, ¿no? Unos viven un estilo de vida, otros viven otro estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo busca ser feliz y eso es algo que refleja el impulso interno nuestro y nuestra voluntad de ser feliz. A mí me gustaría decir que me gusta mucho este párrafo porque justamente coincide con la lección del día, ¿no? Y hablaba de que el plan de Dios es el único que tiene resultado, ¿no? O el único que es de verdad, ¿no? Y el texto explicaba cómo buscamos la felicidad en cosas que son perecederas o que no existen. Es decir, si tengo un coche, voy a ser feliz, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y dice la lección que esa felicidad ya la tienes dentro, ¿no? Es cuestión de aceptar un plan u otro. Y me resuena al escuchar el párrafo. Sí, me gusta mucho. Impacta. Claro, porque estamos poco a poco recuperando nuestra voluntad, que es lo mismo que decir nuestro poder. El poder lo hemos perdido porque le hemos dado ese poder a ideas. En el momento que empezamos a retirarle ese poder a esas ideas, lo volvemos a recuperar. Entonces, claro, saber que todo depende de tu voluntad, aunque la forma en que se desarrolla hay que dejárselo a un profesional, pero que todo depende de que tú llames a ese profesional que va a tu casa, como dijimos el otro día, va a tu casa y te soluciona el problema. Ese profesional no va a tu casa porque sí, va porque le has llamado por teléfono, ¿no? Todo empieza en que nosotros realmente veamos las cosas tal como son. Ver que se te ha colado una serpiente en casa y querer que alguien la saque es ver las cosas tal como son. Es decir, bueno, no entiendo cómo es posible que una serpiente haya entrado en mi casa, pero a mí solo me importa una cosa, que alguien la saque. Por lo tanto, esa es la manera auténtica de mirar. Cuando poníamos el ejemplo de lavar los platos y parecía que entraba una avispa y nos desviaba la atención y ya estábamos entretenidos con la avispa, teniendo un montón de reacciones cada vez que mirábamos a la avispa, pero los platos seguían intactos, sin ser lavados, pues nos dimos cuenta de que ahí ya no teníamos las cosas claras. Lo único que importa es dejar los platos un momento, querer que la avispa salga sin liarnos, simplemente dejárselo en manos al Espíritu Santo para que la saque y ya nos podemos concentrar fácilmente en los platos. Concentrarse en los platos es volverse a concentrar en la idea de que tampoco siquiera los platos tenemos que encargarnos nosotros. ¿Por qué? Porque no se nos tiene que olvidar que somos ricos y no tenemos que lavar platos por nuestra cuenta. Pero nuestra voluntad siempre tiene que ser que las cosas de casa se acaben haciendo, ¿no? O los problemas que haya se acaben resolviendo. El cómo se hará no nos importa demasiado. Más bien tenemos que centrarnos en que eso sea nuestra voluntad. Párrafo 2. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse
enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. El final del juicio. El juicio final. Pues sí, el último juicio podría ocurrir enseguida. Y cuando hablamos del juicio final, que todavía no sabemos lo que es, estamos hablando del fin de los juicios. El fin que da paso al amor total. Y donde nadie niegue juzgar a nadie porque todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe que es el Santo Hijo de Dios, perfecto, maravilloso, y el enfrente también lo ve exactamente igual. Por lo tanto, ya no hace falta juicios. Bueno, pues mientras llega ese día o no llega ese día, cada uno de nosotros tenemos que empezar a practicarlo. Y cuanto antes uno lo practica, antes uno se libera y le pesa menos la mochila que lleva en la espalda. Conforme uno se va liberando, es uno mismo el que recibe las consecuencias. Así es que tonto el último, como dicen por ahí. El final del juicio empieza cada día donde estamos practicando dejar de juzgar en el sentido de condenar, porque hay dos tipos de juicio, como iremos viendo. Uno es el juicio correcto y el otro es el juicio incorrecto. Incorrecto significa pensar cosas de uno mismo o de nuestros hermanos diferente a lo que Dios hizo. Pero el juicio correcto no solo es saber que el hermano es santo, puro e inocente, sino también distinguir cuáles son las ideas que representan la verdad y diferenciarlas de aquellas que no, para que sean entregadas por el Espíritu Santo. Como dice en el 2, nadie sabe lo que es el juicio. En el 3 dice, juzgar no es un atributo de Dios. En el mundo de Dios todo el mundo sabe quién es cada uno y nadie tiene que inventarse nada acerca del otro. Aquí nos inventamos cosas porque realmente no conocemos al otro. Conocer a una persona no nos lleva a inventarnos palabras o a imaginarnos ideas sobre quién puede ser el de enfrente. Eso ocurre aquí en el mundo donde nadie conoce a nadie. Como ejemplo de juicio correcto y juicio erróneo, por aquí alguien ha comentado algo antes. Sí, siempre que voy con el coche, ¿no? Me pitan, siempre hay como errores. Se cuelan, no respetan. Y entonces, pues eso, pues es verdad que me crea cierta irritación. Sí. Claro, hay que recordar la diferencia entre dentro y fuera, ¿no? Dentro nunca hay que tener miedo de nada. No hay que estar pensando en... Bueno, si alguien tiene miedo, pues tiene que aprovechar para entregarlo. Yo digo que no tiene sentido tener miedo, ¿no? Cuando una persona tiene miedo a la carretera, pues no estará en paz hasta que entregue ese miedo, ¿no? Pero bueno, una vez que hemos entregado primero el miedo dentro, afuera, es verdad, en el exterior ocurren cosas de ese tipo, ¿no? Una vez que dejamos de creer en el ataque, no nos importa que alguien haga un comportamiento de ese tipo. En el momento dado, en ese momento podemos tener un juicio correcto, y el juicio correcto es decir, uy, no entiendo lo que está pasando. Eso está bien. Siempre que digamos acerca del mundo, no entiendo esto que veo, no entiendo lo que está pasando, salvo que sea amor. El amor lo entiende todo el mundo, pero fuera de eso no se entiende, ¿no? Entonces, decir no lo entiendo es un juicio correcto, porque no tiene sentido, ¿no? Si alguien se muestra agresivo, eso no tiene nada que ver con el amor y no tiene ningún sentido. Además, no es tontería que intentes encontrarle un sentido, es que no lo tiene. Es una pérdida de tiempo intentar entenderlo, no tiene sentido, esa es la conclusión. Entonces, claro, cada uno recoge al final el resultado de sus acciones. Nadie es culpable de nada, pero es verdad que somos responsables. Y siendo responsable, cada uno recoge las consecuencias de sus actos. Pero luego en el interior los juicios o son correctos o son incorrectos. Un juicio incorrecto es ver algo que no tiene sentido y nosotros adjudicarle un sentido enseguida y decir, ¿será idiota? ¿Será? No pasa nada si a alguien le sale de pronto. El problema no es que a alguien le sale de la boca y estamos hablando del exterior, sino el problema es que al día siguiente siga pensando que el del día anterior es un idiota. Ese es el problema, mantener la idea. No pasa nada por una reacción donde no piensas lo que dices, simplemente expresas una incomprensión. Como hemos dicho, que no tiene sentido lo que ves, si así de improvisado dices cualquier palabra que en el fondo tú no le das valor, no pasa nada. Es como decir, me cachis, ay vaya, no tiene ninguna importancia. El problema es que pasen los días o pasen las horas y sigamos pensando que en el mundo hay gente idiota, ahí ya sí que hay un juicio. Eso es un juicio incorrecto. Un juicio correcto es
es el santo hijo de Dios y en este momento pues no sé lo que ha hecho, no tiene sentido. Y lo que veo es algo que no tiene sentido, eso es correcto. El problema está en tener como juicio agarrado de que hay gente en el mundo que a mí no sé qué, no. Cuando vamos manteniendo juicios todos los días en la mente, ese es el problema. En el punto 4 dice, el juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Igual que en la expiación se renuncia a los juicios, para llegar al final de los juicios tenemos que pasar de los juicios erróneos a los juicios correctos. Correcto es decir, delante de mí está el santo hijo de Dios, perfecto e inocente, que se equivoca igual que me equivoco yo, pero cuando ocurren cosas que no tienen nada que ver con el amor, lo que veo es algo sin sentido. Ese es el perfecto juicio que estamos aprendiendo a tener en nuestra vida. Declarar que todo lo que no es amor es algo sin sentido y a lo cual no hay que perder ni un segundo en buscárselo. Esa es la clave. Aquí hemos leído en varias líneas que se ahorrarían millones de años cuando elegimos enjuiciar correctamente en lugar de enjuiciar erróneamente como hasta ahora. Por lo tanto, todos los errores que hemos ido acumulando en forma de juicios erróneos, y son juicios que mantenemos en la mente, no es algo que se dice en un segundo dado, pero en realidad no pensamos eso. No, estamos hablando de juicios que se mantienen en la mente. Pues hasta que no se sueltan y se vuelve otra vez al juicio correcto, para esa persona en concreto, igual hay millones de años por delante. La humanidad en su conjunto puede ser que tarde en su conjunto, pero es que todos tenemos que esperar al último. Ahora, esperar significa que esperamos en el cielo. No esperamos en el infierno. El infierno no existe, está claro. El infierno es para los que se quieren quedar, los que quieren salir no tienen que estar millones de años. Los que quieren salir en un año, técnicamente es posible en un año salir. Ahora, normalmente las personas, en vez de elegir en un año, se lo toman en 2, 3, 5, 10, 15, ahí ya cada uno elige el tiempo que quiera estar. Ya hay mucha gente dando pasos muy grandes. Así que esos millones de años no es para todos. A algunas personas es muy pronto. Hemos comentado antes lo del juicio final. Siempre hemos tenido ese pensamiento erróneo porque creemos que Dios nos va a juzgar y nos va a castigar. Es un error totalmente porque un padre quiere lo mejor para su hijo y está deseando que nos quitemos esa creencia errónea porque Él nos ama incondicionalmente y ve que está en el reino de Dios, que somos su hijo. Claro, eso está basado en nuestro miedo. Nuestro miedo lo proyectamos sobre Dios y como tenemos miedo a Dios, pues pensamos de Dios un montón de tonterías, como por ejemplo que nos está esperando ahí con una especie de hacha, ¿no? Y a uno los deja pasar y a otros les corta la cabeza o los manda al infierno. Eso tiene que ver con imágenes tontas basadas en nuestro propio miedo, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad no es que Dios tiene sus favoritos y además un número concreto y los que están en ese número bien y los que no al infierno. No, los hijos de Dios son todos igual amados por Dios, igual. No hay unos favoritos y otros que no. Eso forma parte de las creencias de este mundo. Dios quiere a todos sus hijos exactamente por igual. Y a nadie le niega la entrada al cielo. Por eso la Biblia dice, son muchos los llamados, pero pocos los que eligen escoger. No los escogidos, eso está mal dicho. Los escogidos no, porque Dios no tiene favoritos. No dice este sí, este no, este sí. Sino que somos nosotros los que elegimos entrar o no, volver o no. Entonces, cada uno que quiere poner fin a sus juicios erróneos y quiere quedarse en el juicio perfecto del Espíritu Santo, pues ese tiene la puerta abierta. El que quiere quedarse con la idea de que su hermano es un lo que sea, cualquier juicio erróneo que se piense, ¿no? Un avaricioso, un envidioso, un violento, un sinvergüenza, lo que queramos pensar de nuestro hermano, esa persona, mientras mantiene esa idea, no entra. Pero no entra no porque se le cierre la puerta, sino porque él mismo se está cerrando la puerta. Además, cuando juzgamos a otro hermano, en realidad no estamos juzgando a nosotros mismos. El de enfrente actúa según sus creencias, porque aún ha corregido sus errores mentales. Entonces tienes que verlo como la perfecta esencia que es en el reino de Dios, igual que estás tú. Claro. Nuestra felicidad no depende de lo que hace el hermano. No. Depende de lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es, a ver, ¿cómo quiero verlo? La felicidad está ahí. Cuando decimos, yo seré feliz cuando en el frente deje de hacer eso, pues nos estamos diciendo a nosotros mismos, mientras el frente quiera seguir haciendo eso, yo no voy a ser feliz. Pero entonces, claro, nos estamos condenando a nosotros mismos. Párrafo 3. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió. Pero en realidad, son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta.
y el objetivo del juicio final es restituir tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Hasta que no nos demos cuenta de que retrasar lo que es inevitable es traer más sufrimiento a nuestra vida, pues así sigue nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, creer en el castigo, como dice ahí. El castigo es la respuesta que hay que dar a unos juicios erróneos que tenemos, pero no los vemos como erróneos, los vemos como que están muy bien, ¿no? Pero claro, cada vez que deseamos que alguien sea castigado o que nosotros mismos seamos castigados, lo que estamos apostando es por el sufrimiento. Por lo tanto, cada vez que dejamos para después eliminar el sufrimiento de nuestra vida, estamos retrasando ese juicio final donde acaban todos los juicios erróneos, y acabar significa que ya no hay ninguno más que queramos tener en nuestra mente. No ocurre todo a la vez, en un golpe, ¿no? Como una especie de idea donde un final hay un juicio y puede que vaya al infierno y puede que no. No es una cosa del final, es una cosa... El juicio final significa el día donde a lo mejor los 15 juicios erróneos que teníamos en la mente ya han sido sanados y solo queda uno. Y como solo queda uno, se le llama juicio final, porque solo queda uno. No tiene nada que ver con un juicio donde los 15 se nos hace un juicio por ello, ¿no? No. Cada juicio lo vamos soltando por el camino, que eso es lo que significa la expiación, corregir y pasar de tener ideas tontas en la mente a recuperar la verdad, ¿no? Dentro de nosotros. Eso se va haciendo poco a poco y cuando solo queda uno, pues a ese se le llama juicio final. Luego, también juicio final se aplica a la humanidad, entre comillas, la palabra humanidad, mejor llamarlo la filiación, cuando ya como filiación reconocemos que no tiene ningún sentido la idea loca que estamos repitiendo continuamente. Esa idea loca de el mundo sería mejor sin Dios. Claro, eso suele pasar cuando tenemos esa creencia errónea, ese juicio de creer que no nos merecemos ser los perfectos hijos de Dios, porque eso va tapando con capas, ¿no? Como nos sentimos separados de Él, y eso es un error, eso es un juicio que tenemos nosotros porque creemos que no nos merecemos lo mejor, que es reconocer quién somos. Sí, las creencias que tenemos son las que queremos tener. Si queremos tener la idea de que por nuestra cuenta nos va a ir mejor, hasta que decimos hasta aquí, ¿no? Pero mientras queremos que eso sea así. Respecto a los juicios, no hace falta esperar, como nos han enseñado, al final de nuestros últimos días, ¿no? Cuando ya eres consciente de que eres guiada por el Espíritu Santo, podemos deshacernos de esa idea de los juicios y sentirnos separados de Dios. Entonces no hace falta llegar al final de nuestros días creyendo que es en ese momento cuando hay juicio. Se pueden corregir. No llegamos al final de los días cuando tenemos la mente llena de juicios, porque entonces no tenemos final de los días. Por eso es una creencia que tenemos que entregar y se puede hacer en nuestro día a día. Claro. Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Claro. Como todavía tenemos muy metido en la mente la idea de que la muerte existe, asociamos juicio final a un final donde se me ha acabado el tiempo y me cachis que lo he perdido y ya no tengo más oportunidades. Eso está basado en la idea de que yo tengo un final, pero eso es contrario a lo que Dios creó. Dios creó la vida eterna, la muerte no existe. Por lo tanto, si la muerte no existe, la idea de que tengo un límite es una idea que está basada en la muerte. Pero precisamente el desconocer que no tenemos límite nos lleva a estar millones de años. Claro, porque creemos que tan fácil no puede ser. Todo el mundo piensa que la muerte existe y que tenemos un fin. Y eso es contrario a lo que Dios creó. Dios creó la vida eterna. Pero como nosotros creemos o hemos creído en la muerte, mientras uno cree en la muerte, está más pendiente de sobrevivir que de otra cosa. Uno cree en la muerte y por lo tanto eso le lleva a uno a estar tan desconectado de Dios que prácticamente ni cree en Dios. Prácticamente ni cree en Dios. Solo se acuerda de Él cuando se pasa una muy mala racha, ¿no? Cuando se toca el fondo de la piscina. Entonces vivimos ese estado falso, ese estado donde estamos más pendientes de sobrevivir que de otra cosa. Precisamente el
pasar olímpicamente de este tema y centrarnos solo en sobrevivir, nos lleva a, cuando crees que vas a morir, pasar mucho miedo y luego comprobar que la muerte no existe y vuelta a empezar. Ese vuelta a empezar hace que uno no ha tocado la lección de soltar los juicios erróneos, no lo ha tocado, ¿no? Sobre todo los juicios que tienen que ver con condenar a nuestros hermanos. Por lo tanto, así se alarga el tiempo porque el tiempo no existe, pero al dejar para después lo que puede ser ahora, así es como se fabrica el tiempo. Nosotros creemos que el tiempo existe porque siempre estamos dejando las cosas para después. Si se hiciera ya y se terminara ya, el tiempo desaparecería. Entonces, por eso pone ahí que lo de millones de años, pero millones de años es el resultado de la creencia en que no he venido a hacer eso, ¿vale? Ahora, aquella persona que sí, que se da cuenta de que ha venido a no tener más errores de ese tipo porque eso significa estar sufriendo, para esa persona no son millones de años, son 2, 3, 5 años, poco, lo que sea. Entonces, el juicio final solo le ocurre a aquellas personas que al mismo tiempo creen en Dios, pero no saben quién es Dios, sino que creen en Dios, y al creer en Dios no están creyendo en el Dios auténtico, sino en un Dios inventado, y es un Dios que está basado en la muerte. Entonces, fruto de su miedo, de repente pueden decir, ay, que se me acaba el tiempo, ¿seré de los favoritos que entran o seré de los que se quedan fuera? Entonces eso es fruto de no elegir, fruto de seguir dejando para después lo que nos enseñó el maestro hace 2000 años. Hace 2000 años se nos dijo que la única forma de liberarse del sufrimiento es dejar de creer en la muerte y dejar de mantener juicios erróneos. Párrafo 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Al partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones, con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Lo falso de lo verdadero significa que empezamos a distinguir qué es verdad y qué no es, ¿no? Por poner un ejemplo, si una persona cree en el bien y en el mal, pues llegará a un punto en el que entenderá que el mal no tiene ningún sentido. Entonces lo soltará en algún punto, ¿no? Como ese ejemplo hay muchos, ¿no? De ideas erróneas. Cuando uno cree en el bien y en el mal, en algún momento se dará cuenta que en el mundo de Dios solo existe el bien. Y por lo tanto la idea del mal es una idea que pertenece a este mundo y que se deja atrás, ¿no? Si uno quiere ser feliz, claro, porque para ser feliz, que exista el mal en la vida de uno no es precisamente el camino para que haya felicidad, sino todo lo contrario. Entonces todos aspiramos al bien, a lo bueno, no solo aspiramos, es que estamos en él y no lo vemos, ¿no? Como le dijeron, ¿no? Al maestro hace 2000 años le dijeron, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo llegará? Y aquel le dijo, el reino de Dios está alrededor de todos y nadie lo ve, ¿no? Literalmente no se ve con los ojos del cuerpo, pero es verdad que estamos en él y creemos que está lejos de aquí y que tenemos que ir hasta allí. En realidad está alrededor, pero no despertamos a ese reino, que es nuestra casa, mientras que sigamos creyendo en errores como que el mal existe, ¿no? El mal nunca ha existido porque Dios no tiene nada que ver con esa idea loca. A mí me hace gracia, ¿no? Porque de pequeño haciendo reflexiones yo dije, qué Dios más tonto, ¿no? Que se crea a sí mismo y también se crea a su contrario, ¿no? Digo, pues si te puedes crear a ti mismo, ¿por qué creas a tu contrario? Eso no tiene sentido. Ninguno, no tiene ninguno. Es que no tiene sentido porque el miedo o lo negativo es un pensamiento erróneo que tenemos nosotros mismos, ¿no? Para tapar la separación de Dios. La creencia. La creencia de separación. Entonces es imposible que tenga sentido. No, no tiene ninguno. Si nosotros sabemos que no. Lo que pasa es que sabemos que no cuando nos ponemos a reflexionar. Cuando uno se pone a reflexionar, otros lo llaman centrarse en el corazón. Es lo mismo, son palabras que significan lo mismo. Significan, muy en tu interior sabes cuál es la verdad. Pero para eso tienes que pararte y irte a tu interior. Ahí lo sabes. Todo el mundo lo sabe.
salvo la persona que no quiere reconocerlo porque quiere seguir formando parte del mundo loco. Pero todo el mundo que en algún momento quiere reflexionar sabe muy bien en su interior cuál es la verdad. Bueno, en el 2 dice, este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra, no destructivo. Por eso hemos dicho antes que la idea de que hay un infierno y que se nos destruye, la idea del infierno ya sabemos cuál es. Fuego, destrucción, muerte o sufrimiento, tortura. Pues en el sentido constructivo, separar lo falso de lo verdadero incluye quedarte con lo que es verdad y soltar lo que no. Ese es el verdadero significado del apocalipsis, es decir, dejar lo que no vale para nada y quedarte con lo que siempre ha valido totalmente la pena. Como estamos viendo, para Dios es todo muy fácil y muy simple. Somos nosotros los que hemos complicado mucho todas estas ideas. A partir de ahí, dice en el 4, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Claro, poco a poco la razón y la cordura se va restituyendo y lo que antes se amaba con poco amor pasa a ser amado con el amor incondicional. En el 5 dice, al mismo tiempo la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. O sea que no hay un Dios que llega y nos manda al infierno o no, según le apetece o cómo se haya levantado ese día, sino que más bien uno mismo, cuando dice repudiar, no es en el sentido de odiar, sino que uno mismo se dará cuenta de cómo llegará a la siguiente reflexión. ¿Cómo he tenido yo esto hasta ahora aquí? ¿Cómo he aguantado tanto tiempo con lo bien que se está sin ello? Y eso sucede cuando te das cuenta que te has liberado de esos juicios y de esos pensamientos erróneos. Porque te has ido quitando esas capas y vas sintiendo la unidad cada vez más con el Espíritu Santo. Párrafo 5. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado, y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Este es tu papel en la expiación. ¡Wow! Qué bonito. Claro, al dejar los errores mentales, al dejar lo falso y centrarnos en lo creativo y lo bueno, estamos dejando todas las ideas que no tienen nada que ver con esto último, con lo creativo y lo bueno. Por ejemplo, la idea de la muerte. La idea de la muerte tiene que ver con un error que tiene que ver con la destrucción, no con lo constructivo, ¿no? Entonces, todas las ideas que tienen que ver con la destrucción, en algún momento las vamos a soltar. Porque claro, Dios es creador y cuando alguien es creador se centra en lo constructivo, no lo destructivo. Por lo tanto, el miedo a la muerte hace que hayamos creído ideas que luego hemos proyectado sobre Dios, ¿no? Ideas como el juicio final, como un juicio que se tiene al final donde hay una selección entre los que se merecen el cielo y los que hay que castigar con un infierno. Pues todas esas ideas de castigo, merecerse, no merecerse, que Dios tiene favoritos, que hay un infierno lleno de tortura, fuego, destrucción, muerte, todo eso son ideas que si alguien las tiene en su mente, en algún momento las soltará si lo que quiere es volver a ser feliz. En el 5 dice, no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Cuando nosotros dejamos de pensar que hay un Dios que nos va a hacer un juicio final en ese sentido descrito, también nos tenemos que centrar en por qué nosotros internamente nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? O juzgamos a los demás. Tiempo tenemos de sobra, no hay un límite para un juicio final y uno no tiene sentido que esté pensando en no sé si me va a dar tiempo,
porque hemos leído en los párrafos anteriores que la humanidad, probablemente, la filiación, necesite millones de años, como conjunto. Luego individualmente, ya he dicho que una persona en 3 años a lo mejor ha soltado todo lo que tiene que soltar. No tiene nada que ver lo que una persona puede hacer, que es dejar al Espíritu Santo que entre en su mente y corrija su mente. Eso puede ocurrir en muy poquitos años, con lo que hacen los demás, que es dejar esto para después. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero todo el mundo al final suelta también los juicios hacia uno mismo, ¿no? Y se ve totalmente inocente, igual que a los demás. Al decir que es inocente se da cuenta de que no tiene sentido un juicio, porque un juicio es para determinar si alguien es culpable o no y merece un castigo. Pero alguien que antes de que haya un juicio declara que es inocente, ya no hay juicio. Por lo tanto, todos los juicios acerca de nosotros mismos tienen que acabar cuando queramos ser feliz. Línea 8. El único propósito del tiempo es darte tiempo, entre comillas, para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Claro, el único propósito del tiempo, que en algún momento llegamos a darnos cuenta de que no existe, pero mientras llegamos ahí o no, necesitamos el tiempo, y no importa creer en él, necesitamos tiempo para darle tiempo a que nos demos cuenta de que el tiempo no existe. Eso es un resultado. El objetivo no es llegar a dejar de creer que el tiempo existe o no. Es una cosa que ocurre de forma natural. Porque cuando vamos recibiendo las consecuencias tan gratificantes de soltar errores mentales, también se va dando cuenta de que no tiene sentido dejar para después la posibilidad de eliminar el sufrimiento ahora, ¿no? Por lo tanto, poco a poco uno se va dando cuenta de que el tiempo había estado ahí mientras uno dejaba para después las cosas. Además, cuando has probado un trocito del cielo aquí en la tierra, no hay marcha atrás. Solamente quieres seguir adelante. Es verdad. Ese ejemplo aquí lo expresamos con el jamón, ¿no? Todo el mundo sabe que en España, bueno, uno de los productos que ya es internacional, que gusta a todo el mundo, es el jamón, ¿no? Y aquí el jamón, bueno, cualquiera puede pensar en algún producto de su país que todo el mundo come y todo el mundo sabe que es una delicia, ¿no? Cuando estás acostumbrado a jamón de poca calidad y un día te dan a probar algo que está muy, muy, muy por encima en calidad de ese, si alguien te dice, mira, yo tengo una fábrica de jamones de este estilo, cuando quieras uno te lo regalo, probablemente esa persona ya no volverá a comer jamón del antiguo, ¿no? Esto funciona así. Cuando nosotros, como tú has dicho, pruebas un trocito del cielo, no quieres volver a comer basura. Es imposible.